una separación absoluta entre el cuerpo y el entorno social de los pacientes. Y empezaron a hablar ya del concepto de enfermedad como pérdida de la armonía de todos esos componentes del ser humano. Entonces, desde esta época ya se empezó a trabajar el concepto de integralidad. Ahora muy bien, en cuanto a el desarrollo de lo que fueron todos los chamanes, que eran personas empíricas encargadas de practicar ese proceso de salud en cada una de sus regiones, ellos empezaron también a tener ese concepto de holismo, ¿cierto? Empezaron a ver el ser humano como parte de un sistema equilibrado. Empezaron también a notar la enfermedad como pérdida del balance de esos componentes y a que una vez que se recuperaba la armonía con la naturaleza, con la comunidad o a nivel individual, pues ya la enfermedad salía y listo. Vamos a darle acceso a los compañeritos que están entrando. Bienvenidas las compañeritas. Y está Juan Guillermo. Ok, entonces desde esa época ya prácticamente empezamos como a retomar ese tipo de conceptos. Entonces ya vimos, repasamos un poco lo que les di en la inducción, ¿cierto? Como refrescamos ahorita algunos conceptos y en este momento estamos viendo por qué históricamente ya se viene trabajando el concepto de holismo o integralidad. Entonces, todo está antes de la llamada la revolución científica, ¿cierto? Se empezaron ya a trabajar o el pensamiento humano estaba muy centrado en una visión más integral de cada uno de los sucesos que ocurrían en el mundo. El origen prácticamente viene de Grecia, ¿cierto? Hay muchas escuelas ahí de pensamiento crítico, de pensamiento holístico. Habían muchas, digamos, situaciones allí donde ellos empezaban a hablar del equilibrio o el desequilibrio de las personas. Ahí ya se planteó toda la parte hipocrática con la aparición de la enfermedad cuando había un desequilibrio o un desbalance de los tres elementos que ellos consideraban como la triada de salud, que era un agente, un huésped y un medio ambiente que participaban en el proceso de enfermedades. Ahí ya empezamos a mirar que la enfermedad se producía como un conjunto de cosas y no como una única cosa. Fíjense que desde esa época también en Grecia ellos empezaron a tener varios dioses con respecto a lo que era la salud. Entonces, Esculapio era el dios de la medicina. En Grecia se llamaba Asclepio. Igea, el dios de la salud y de la prevención. Panacea, que tenía un poder curativo. Y Terapeutin, que era poder asistir o ayudar. Eran como diferentes deidades que ellos tenían. Y el concepto de salud empezó a meterse ya no solamente como un solo proceso, digamos, enfermo, sino aquí ya se vio un equilibrio entre la mente, el cuerpo, el ambiente y la capacidad de la naturaleza para influir en la curación de las personas. Entonces, este concepto, fíjense que teníamos de integralidad, empezó a forjarse a lo largo del tiempo. Entonces, prácticamente el desarrollo de la medicina general fue durante los siglos XVII y XVIII en Inglaterra y Europa. Médicos que se distribuían básicamente atendiendo a la población rica, los nobles, los terratenientes, personas influyentes y todo. Estos eran como solamente médicos clínicos, ¿cierto? La medicina tuvo esa división y ellos eran encargados solamente de un tipo de personas en la sociedad. Estaba el segundo tipo o la división de aquellos que se encargaban de hacer como el trabajo sucio en esa época, que era hacer el procedimiento, hacer la sutura,
atender de pronto la población más pobre. Entonces a estos se les llamó los barberos o cirujanos. Y estaban los que eran dispensarios, ¿cierto? Entonces eran los que hacían las fórmulas magistrales, los que podían despachar medicamentos. Entonces la medicina general estaba distribuida en estos conceptos. Luego ya hay una evolución después del siglo XVIII y siglo XIX, sobre todo en Estados Unidos y Gran Bretaña, donde ya se dice que ese concepto que se tenía del médico general debe mejorarse. O sea, de que esos médicos generales empíricos previamente debían entrar a escuelas de medicina, debían tener una educación formal y deberían ser muy buenos. Entonces, ahí es cuando viene en el mundo el auge de la medicina general. Entonces, ya se dividen básicamente los cirujanos graduados y boticarios, ¿cierto? Incluso ya se empezaron a colocar leyes para cada uno de estos grupos. Entonces ya se les permitía diagnosticar, ya se les permitía hacer tratamiento, que siguieran con sus fórmulas magistrales, pero que tuvieran más intervención con el paciente. Ya empezaban a tener conceptos de filosofía, de anatomía, de qué era practicar medicina. Tenían que hacer un examen para tener su licenciatura y estaban capacitados, básicamente era para medicina general, para hacer algunas intervenciones menores y para la obstetricia. En esta época también hubo avance de ciencias básicas, como la química, la física, la bacteriología. Deben un segundo. Desde esa época entonces avance en ciencias básicas que les permitió como reforzar ese concepto de clínica que tenían en ese momento. En el 89 la Fundación Johns Hopkins hizo el primer modelo de educación médica, pero con fundamento científico. Entonces allí ya se le, eh, se le adicionó una exigencia mayor a las facultades de medicina y a partir de 1910, toda la declaración de Abraham Flexner empieza el proceso de que esos médicos que inicialmente eran médicos generales ya deben avanzar un paso más y empezar a formar las especialidades. Entonces, miremos que las especialidades en el mundo arrancan precisamente en esta era, que es antes de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Y abarca todo el desarrollo de las especialidades desde esta época hasta la terminación de la Segunda Guerra Mundial, cuando todo ese proceso de pérdida económica, de pérdida social, desmembraciones de las familias, por ejemplo, y el desarrollo en ese momento de la ciencia que llevó a que cada una de las especialidades tuviera mayor refuerzo y de que el médico general fuera en ese momento como relegado o se considerara como un médico de segunda clase o una fuerza laboral de segunda. Entonces, esto influyó notoriamente en que la medicina general ya para esta época bajara su calidad nuevamente. Y en el mundo ya la atención no estaba centrada en mejorar la calidad del médico general como venía desde el siglo anterior, sino que aquí ya no, aquí ya se hizo un stand-by y fueron los especialistas y las diferentes especialidades las que llegaron a surgir y a desarrollarse completamente. Entonces, esto trajo cosas buenas, obviamente el desarrollo de las especialidades es algo muy bueno. Lo malo fue como la pérdida o el bajoneo que hubo en el concepto de médico general en ese momento. Esta historia es Profe, tengo una importante pregunta. para que entendamos por qué llegamos hoy a medicina familiar. Dime, Valentina. Profe, es que en el documento decía que los médicos pues eran como los únicos que tenían una formación universitaria, porque los barberos y los boticarios pues eran como empíricos, ¿no? Correcto. Pero entonces cuando luego los boticarios empiezan a tener como más importancia, no solo en farmacología y eso, sino en otras, bueno, sí, cómo hacen para vincularse como a esa, pues sí me entiende, como a esa formación Ya universitaria. entran a las escuelas de medicina, o sea, ya entran a las escuelas y se les legaliza, digámoslo así, la profesión. ¿Listo? Todos esos Ya. recogieron a los barberos,
a los boticarios, a los que eran médicos de la población rica, y los ponen en hacer una educación formal. Entonces, y hubo diferentes leyes para los boticarios, leyes por barberos, leyes para el médico general, etcétera. Acuérdense que el médico en esa época era solamente el que atendía como a los ricos, los demás eran como empíricos. Entonces hicieron fue como una unificación para poder que esas escuelas generales empezaran a tener como una educación formal, con certificaciones y todo. Entonces, desde esta época del crecimiento de las especialidades, ya prácticamente se sellan aquí con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial eh, trajo pues absolutamente el auge de las especialidades y la tecnología, ¿cierto? Y del otro lado se puso la medicina general y la atención primaria. Entonces, esta subió, subió, subió y esta se quedó aquí. No se le dio importancia porque en ese momento en el mundo esa fue la megatendencia, ¿cierto? Empezar a poder resolver todas las situaciones críticas que dejaron las guerras y era la necesidad en ese momento. Entonces, a los hospitales prácticamente se abalanzó todo el problema de salud, ¿no? Entonces, pacientes altamente enfermos, que requerían altas tecnologías, que requerían especialistas para la atención. Y empezó, fíjense, a la par que la medicina fue creciendo, empezó un proceso de fragmentación en la visualización del individuo como tal. ¿Por qué? Porque empezó a verse por partes, entonces a desarrollarse solo un ojo, solo una pierna, solo un corazón, solo tal cosa. Entonces el estudio empezó a fragmentarse tanto que el concepto de persona empezó a quedar relegado, ¿sí? Así como el concepto de para qué el médico general si tenemos especialidades en cada cosa. Entonces, eso quedó relegado y mandemos todas las personas a los grandes hospitales. Eso tuvo un costo en salud altísimo, ¿cierto? Sabemos que la atención de hospitales, propia de hospitales, es mucho más costoso atender ya a una persona enferma a hacer todo el proceso de prevención. Entonces, aquí hubo nuevamente en medicina como una especie de contrapunteo. Allí se vio la necesidad básicamente de volver a la integralidad, de hacer un llamado a la calidad de la atención en salud y a fortalecer la relación médico-paciente nuevamente. Ya no como antes, obviamente, ya teniendo en cuenta todo este avance que hubo en las especialidades, pero sin dejar de lado este proceso de atención integral. Entonces, es así como en Estados Unidos, por ejemplo, en el año 47, se forma o tiene un gran auge lo que es la Academia Americana de Práctica General para encargarse del resurgimiento de la medicina general en Norteamérica. En Gran Bretaña en el 48 se crea el Royal College, que es solo para médicos generales, dando certificación y mejorando estos procesos de atención. Desde el 66 se da la segunda conferencia mundial de la OMS y se titula El renacimiento de la medicina general. Entonces, aquí ya el mundo que tenía una megatendencia reduccionista, ¿sí ven? Se vuelca nuevamente hacia la atención integral, pero hacia la atención integral por el médico general. Entonces, eso ocurre en todo el mundo prácticamente, ¿listo? Luego en el 66 en Estados Unidos hubo una comisión muy importante que es la Comisión Millis que reconoce la fragmentación mundial de la atención en salud, ¿cierto? Entonces ahí se dice, hombre, aparte de tener nosotros el médico general importante, ¿cierto? Debe hacerse general a toda la población, o sea, no solo a un grupo de personas, sino también que ese médico general se esparza por toda la población. Entonces, se creó en Inglaterra el primer sistema de atención familiar, teniendo en cuenta que ese médico general estuviera ahí, atendiera a las comunidades, fuera general, pero tuviera muchos conocimientos de las diferentes especialidades. Entonces, fue en el año 69 cuando en Canadá ya se reconoce la medicina familiar como una especialidad. Entonces,
¿Qué decían ellos? El resurgimiento de la medicina general es importante, pero vieron a lo largo del tiempo que no dio abasto. O sea, se necesita una especialidad con enfoque generalista, pero a nivel de especialista, que pueda ayudar al médico general en ese proceso de atención en salud. Entonces, ahí ya se ve la necesidad de crear la medicina familiar como especialidad. En el 71 en México, en el Instituto Mexicano de los Seguros Sociales también se instaura el desarrollo de la atención en medicina familiar. En el 78 en las Américas, la conferencia de Alma Ata, perdonen un momento. En el 78 ya viene la conferencia de Alma Ata que relata salud para todos en el año 2000. Para esta época ya habían 390 programas de residencia de medicina general, de medicina familiar, y había que tener un examen para poder ingresar y había que hacer un currículum completo para poder obtener el título, ¿cierto? En Colombia, fíjense que en el mundo fue mucho antes, pero en Colombia, en el año de 1984, se crea el primer programa de medicina familiar en nuestro país, en la Universidad del Valle. La primera promoción de egresados continua sale en el año de 1987. O sea que es muy reciente el desarrollo de esta especialidad en nuestro país. Fíjense que todas las otras especialidades casi llevan 100 años más de ser conocidas en el mundo. Y por eso es que ustedes muchas veces ven que las personas nunca han escuchado qué es medicina familiar, ¿cierto? Incluso los mismos estudiantes dicen, ve, ¿qué será eso? ¿Cierto? Fíjense la diferencia que hay en años de conocimiento mundial de una especialidad. En Colombia quiero aclarar que en el año 66, cuando se empezó en todo el mundo, en Colombia también hubo un primer programa de medicina familiar en la Universidad del Valle que dio origen como a los primeros egresados, los padres de la medicina familiar en Colombia, pero luego hubo como un cese de actividades en la universidad y fue hasta el 84 que ya la Universidad del Valle abrió el proceso de una manera continua hasta el día de hoy. Yo hice la especialidad en la Universidad del Valle. En el 94, fíjense, para terminar de reforzar eso, en Ontario, Canadá, la OMS y la WONCA tienen esta conclusión: hacer que la educación y la práctica médica sean más adecuadas a las necesidades de la población. Entonces, ¿cuál es allí la contribución del médico familiar en ese objetivo? En el 96, la Declaración de Buenos Aires dice, la medicina familiar debe ser la base de la reforma de los servicios de salud. Es una especialidad médico-quirúrgica que promociona cuidado y atención integral, integra personas, familias y comunidades, integra ciencias biológicas y clínicas y del comportamiento, ¿cierto? Por eso es importante como médicos y como médicos familiares que obviamente tengamos un conocimiento mayor de cada una de las diferentes especialidades. Y la medicina familiar no tiene, digamos, un punto donde usted tenga un corte, no. Como atiende individuos, pues no está limitada por edad, por sexo, por entidad mórbida como tal. En el año 2015 se estableció el Programa Único Nacional, yo ya les comenté sobre eso, unos lineamientos que hubo en la política pública de salud mundial que impulsaron o aún impulsan el desarrollo de la medicina familiar en Colombia. La medicina familiar favorece el avance del Sistema General de Seguridad Social en Salud en cuanto al aseguramiento, en cuanto a la cobertura, en cuanto a la accesibilidad de los servicios en salud, ¿cierto? Es menos fragmentada, aumenta la capacidad de resolución de los problemas, mejora la capacidad de atención. Ok, entonces estamos en ese proceso de conocimiento. La idea es que ustedes como médicos generales tengan base en su formación este concepto de atención integral al paciente y a su familia.
Aquí les traje esta imagen de Asclepio, del Museo del Louvre. Ya dijimos qué significaba Asclepio, ¿cierto? Ok, entonces ese es como el concepto de cómo llega el mundo a volcarse en una megatendencia hacia la atención integral de los pacientes, ¿vale? Vamos a hablar ahora un poco sobre lo que es los principios de la medicina familiar. Ya vimos por qué surge, cuál es esa evolución mundial, cómo llega esa megatendencia mundial, qué es la medicina familiar. Entonces vamos a ver ahora qué nos rige. ¿Cuáles son esos principios de medicina familiar? Entonces, el primero es el cuidado integral de los pacientes, ¿cierto? Nosotros vemos los pacientes tanto en prevención primaria como secundaria, como terciaria, con lo que significa cada uno de estos niveles de atención. Es decir, que no estamos limitados en ese aspecto, ¿no? Es importante para nosotros hacer promoción de la salud. Por eso vemos nosotros, o ustedes van a ver en algún momento la parte de planificación, vamos a ver crecimiento y desarrollo, vamos a indagar sobre recreación, sobre saneamiento ambiental, capacitación de la familia, normas de trabajo, inmunizaciones, la parte de dieta, ejercicio, seguridad en general. ¿Cuáles son los exámenes periódicos que debemos hacernos en salud? ¿Alguna consejería genética? ¿Cómo se hace el diagnóstico precoz, o sea, la detección de enfermedades en grupos de alto riesgo? Y cómo es una manera correcta de ayudas diagnósticas. Entonces, todo este proceso, más el tratamiento, más educación, limitación del daño, etcétera, es lo que nosotros llamamos una atención integral. Debe haber continuidad de la atención. Entonces, esta continuidad de la atención es una responsabilidad que tenemos del paciente y su familia, independientemente de que haya una enfermedad o no. O sea, no se necesita que la persona esté gravemente enferma para que tenga esta valoración. Y vamos a entender poco a poco por qué. ¿Cierto? El conocimiento de la población en la que estamos va a permitir hacer todas las actividades de prevención, de diagnóstico y de tratamiento oportuno, ¿cierto? Debe haber una continuidad en la atención en el tiempo y por eso es que tenemos el concepto de ciclos vitales, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nosotros distribuimos en ciclos vitales? Porque el ciclo vital va desde el nacimiento hasta la muerte, entonces todo este proceso, toda esa línea continua es la que nos ayuda en la detección del riesgo. Aquí tenemos, entonces, en este concepto que hay de continuidad de la atención, tenemos acá en este eje las necesidades en salud y acá las prioridades sanitarias. Entonces, aquí tenemos los programas de valoración integral, ¿cierto? Y cuáles son todos los lineamientos de política pública en salud. Aquí tendríamos la persona con las diferentes etapas de la vida, o sea, los ciclos vitales. Están inmersos en una familia con los diferentes cambios y esa familia inmersa en una comunidad específica con unos riesgos específicos de esa comunidad. No son iguales los riesgos de una persona, por ejemplo, de una comunidad ubicada en el norte a una persona de una comunidad de pronto ubicada en la parte suroriente, ¿cierto? Y esto está en un entorno específico, sea departamental o sea de un país, etcétera. Entonces, todo esto va a nivel horizontal. Cuando miramos esta persona aquí, tenemos que tener en cuenta todos estos riesgos y eso nos hace que vamos generando unas prioridades de la atención en salud. El tercero sería la familia como objeto del cuidado en salud. Aquí vamos a mirar la importancia de la familia en la prevención y recuperación en salud, ¿cierto? No es lo mismo una persona que tenga una enfermedad X y que tenga unas condiciones específicas, que tenga un buen apoyo de su familia, a otra persona que tenga la misma enfermedad, pero que esté completamente solo, ¿cierto? Nosotros en la inducción pusimos un ejemplo de ello. La familia es importante también porque hay un componente genético, comportamientos, actitudes familiares que favorecen el desarrollo de algunas patologías.
Aspectos culturales también a tener en cuenta, económicos, de tipo social, educativos también. Vamos a clasificar esa persona dentro de una familia y esa familia en un ciclo vital respectivo. Este ciclo vital que nosotros designemos para un paciente específico, pues va a tener unos riesgos, va a necesitar unas intervenciones específicas y vamos a clasificar allí las diferentes crisis que se pueden presentar, que son crisis de tipo normativo, esperable, y crisis de tipo no normativo. Luego viene aquí el compromiso con la persona y la familia en ese proceso de intervención, ¿cierto? Allí vamos a estar también no solamente con actividades dirigidas a la patología, sino también a todo el proceso preventivo. Entonces, eso se llama actividades preventivas dirigidas al mantenimiento de la salud. Y esto va a involucrar no solamente el paciente, sino también su núcleo familiar. Vamos a utilizar recursos del sistema de salud, recursos también propios de la familia y recursos de pronto de la comunidad donde viva el paciente. El quinto sería comprender el contexto de la enfermedad, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta el contexto en lo personal, en lo familiar y lo social, que puede hacer que cambie el curso de una enfermedad específica. Aquí hay que tener en cuenta los aspectos biológicos propios del paciente, la parte psicológica, la parte social, ¿cierto? Y todo esto, cuando yo lo miro junto, pues hace que tenga una visión como macro del problema que tenga el paciente en ese momento. Debemos aprovechar cada contacto con el paciente para poder hacer educación, ¿cierto? No esperar que salgan como las enfermedades o que un paciente tenga alguna cosa para poder que consulte, no. Nosotros debemos anticiparnos a esto. Para anticiparnos a esto, básicamente lo que hacemos es clasificar en ciclos vitales, tanto individuales como familiares, y mirar qué riesgos son inherentes a ese ciclo y qué riesgos de ese ciclo vital son propios para ese paciente, porque son como dos actividades diferentes que se hacen. ¿Listo? Debemos seguir la población o mirar la población según el riesgo que tengan. Todos los grupos poblacionales no tienen el mismo riesgo de exposición a algo. Vamos a poner un ejemplo de algunos riesgos en la comunidad. A ver, en las comunidades donde ustedes están, barrios, etcétera, ¿qué riesgo pueden comentar que esté o que ustedes hayan visto en esa comunidad? A ver quién quiere, o que de pronto que se hayan dado cuenta de algún amigo, de algún familiar que tenga algún riesgo en la comunidad donde viva. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Correcto. ¿Es igual en toda la ciudad? No, profe. Correcto. Ajá. Es diferente, ¿no? ¿Qué otro, cuál puede ser otro ejemplo? Correcto, ese es un riesgo real, muy bien Santiago, ¿no? Y sube el nivel y suben, pues, mayor cantidad de procesos infecciosos, mosquitos, etcétera, ¿no? ¿Qué otro ejemplo puede ser? Enfermedades por vectores, Correcto, esas son dependiendo de la importantes, temporada. ajá. Eso dependiendo también la temporada y el barrio también, ¿no? Y también el ¿Qué otro estrato ejemplo? o lugar. Muy bien. ¿Qué otro Pues, ejemplo? Dime, Ivonne. ahorita el compañero riesgo. Profe, ¿me escucha? Como Ya, ahí decía, te... está también los riesgos por deslizamiento y riesgo por criaderos de mosquitos, algún tipo de mosquito, ejemplo el dengue. ¿Correcto? Correcto.
Claro, o exacerbar, ¿no? Si yo tengo tendencia a X enfermedad, pero estoy en un ambiente que facilita la exacerbación de la patología, pues voy a estar consultando frecuentemente a urgencias, ¿no? Si no detectamos esto, pues va a ser como un círculo vicioso de ese paciente. Ese es un buen ejemplo. ¿Qué otra cosa puede ser? También el mal manejo de las basuras, que podría llegar a generar diferentes enfermedades y contaminar las fuentes hídricas. Correcto, correcto. Ajá, sí. Entonces, fíjense cómo la comunidad constantemente está presente en este desarrollo de varias de las patologías que vemos frecuentemente, ¿cierto? Bueno, sigamos por aquí. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta cuando vemos un paciente cuál es la comunidad en la cual se moviliza ese paciente. Algo que de pronto muchos de ustedes puede ser que no les toque, pero que es real, y un ejemplo de esto pueden ser las barreras invisibles, ¿cierto? El riesgo que tienes de muerte por algunos barrios donde no puedes cruzar de un sitio a otro porque te matan, ¿cierto? Entonces hay que tener también eso presente. Desarrollar la capacidad de autoconocimiento. Leamos este concepto, a ver, leámoslo, Valentina. Valentina Ruiz. Dice, al comprender la importancia de los aspectos subjetivos de la medicina, debe tener un alto grado de introspección. ¿Sigo leyendo? No, paremos ahí. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué reflexionas de eso? Pues no sé, profe. A ver, ¿quién quiere ayudarle? Ah, vale. ¿Qué querrá decir ese ítem? Que el mismo paciente se haga consciente de los riesgos que puede tener a través de lo que uno le explique. Sí, pero ¿qué más? ¿Qué quiere decir esa parte de aspecto subjetivo? Profe, pues yo creería que tiene que ver mucho con la medicina familiar, ya que esta le da mucha importancia a todos esos aspectos subjetivos que vienen de la parte emocional, de los sentimientos, la comprensión, de todas las relaciones pues que tiene el paciente, y por eso siempre se dice que la medicina familiar es como tal una práctica autorreflexiva. Correcto. Entonces, aquí hay que tener en cuenta esa parte que es inherente al ser humano, ¿cierto? Y es muy diferente de una persona a la otra. Por ejemplo, una persona que usted tenga que diagnosticarle una enfermedad por primera vez, por decir algo, diabetes, ¿cierto? Puede ser que esa persona lo tome tranquilamente, ¿cierto? Entienda en qué consiste la enfermedad, empiece todo el proceso de mejoramiento que tiene que ver con el paciente, pero podemos encontrar otras personas donde estén ya previamente predispuestas con la enfermedad porque hayan muerto personas, porque se hayan empeorado, porque hayan tenido complicaciones, etcétera. Entonces ya no quieren saber nada de esa enfermedad y de pronto usted, pum, le da el diagnóstico justo a esa persona. Entonces no va a ser recibida de la misma manera, ¿cierto? Entonces hay que empezar a explorar cuáles son esos sentimientos que ha tenido la persona con respecto a una enfermedad X, por decir algo, ¿cierto? O si ha tenido experiencias, tanto porque puede ser la explicación de por qué alguien no tiene una buena adherencia al tratamiento, ¿sí? Porque alguien, a pesar de que usted lo manejó bien, de que le explicó, de que le formuló adecuadamente y la persona no se mejora. Entonces debe haber alguna razón y cuando usted se devuelve a cuando empezó el asunto se da cuenta que es que esta persona ha cargado mucha rabia interna porque es que un amigo se complicó, el otro se murió, el otro está en diálisis, el otro está con un problema visual. Entonces esta persona dice, no, ya me diagnosticaron esa enfermedad, ya me voy a morir. Entonces, pues si me voy a morir, ¿para qué le hago caso a los médicos? ¿Para qué me tomo las pastas? Igual voy a terminar mal. Entonces, con ese pensamiento arranca todo un proceso. Entonces, imagínense aquí el paciente con ese pensamiento y acá todo el sistema de salud, hágale y hágale, el paciente nada que se mejora. Pues nunca se va a mejorar hasta que no exploremos este aspecto subjetivo y empecemos a trabajar en él, ¿sí?
Entonces, esto sí que es importante con respecto a todas las cosas que ocurren en medicina, muchachos, poder detectar ese tipo de cosas. Para eso hay que entender esta parte psicológica, emocional del ser humano, cuáles son las relaciones de los pacientes con las diferentes enfermedades, con el entorno, qué piensa de eso, qué siente al respecto, ¿cierto? Vamos a conocer cuáles son los prejuicios que tiene, los valores que para él son importantes, ¿cierto? Eso es importante. Tenemos que ver si ese paciente que tenemos enfrente es un guía de su familia, es un facilitador de todo el proceso de salud, o al contrario, es la persona que está contrapunteando para que el paciente no le haga caso al médico. Hay que ver qué es lo que pasa, ¿cierto? Entonces, este papel que nosotros tenemos del paciente hay que aprenderlo a detectar y a la vez nosotros ser unos facilitadores en ese camino hacia la salud. ¿Cierto? Y cuando yo digo salud, me refiero a qué. Para ustedes, ¿qué es salud? ¿Qué significa salud? A ver, Steven Taborda. Para ti, ¿qué es salud? Hola, profe. Hola. Pues salud es como un estado de bienestar o de equilibrio en el cuerpo. Steven dice, es un estado de bienestar y de equilibrio corporal. Muy bien. A ver, María Alejandra, ¿para ti qué es salud? Pues sí, también sería lo mismo, es un estado en el que todo tu cuerpo está funcionando en una completa armonía como tal, todo tu organismo está funcionando de esa forma. En armonía, entonces hablaron de armonía. Vamos juntando como esas opiniones. A ver, John Mitchell, ¿para ti qué es salud? Sí, John profe. Mitchell. Sí, señora. Pues, profe, yo creo que es una serie de condiciones, pues yo creo que físicas, tanto físicas como internas, como óptimas, y pues puede ser tomado como en un nivel subjetivo u objetivo. Pues también pensaría lo Entonces, mismo que habían hecho mis compañeros, como que uno está bienestar, pero pues también en esto. a ver, Andrés, Felipe. Sí, profe. Ajá. Pues sí, para mí la salud es como un equilibrio. eh, Se puede ir generalizado físicamente, tanto físicamente como emocionalmente. Ajá, ok. Entonces te pregunto, ¿necesariamente una persona que no sufra de ninguna enfermedad va a tener salud? No, profe. No necesariamente, ¿cierto? O sea, la salud no es ausencia de enfermedad. Daniela, dale, tienes la palabra. No, pues profe, como decían mis compañeros, era que pues había como una armonía, pero no solo la física, sino psicológica y social, ¿no? Porque como usted dice, no es solo ausencia de la enfermedad, sino que abarca muchas cosas. Correcto, abarca muchas cosas, perfecto. Entonces, esa capacidad de conocernos y conocer el paciente es una de las que mayor afianza en medicina familiar. Somos administradores de los recursos. Sabemos qué tanto tenemos disponible para un paciente y cómo lo vamos a utilizar, ¿cierto? Los recursos de salud, muchachos, no son infinitos. Hay que cuidarlos. No es que mándele todo al paciente porque sí, porque para eso hay harta plata, no. Así no funciona la salud. Yo tengo que hacer una historia, tengo que determinar unos riesgos y con base en eso o en los problemas que yo piense que ese paciente tiene, ahí sí le pido unas ayudas diagnósticas que necesito para tomar una decisión, ¿cierto? Entonces no es que uno mande como loco a ver qué sale ahí, no, eso no es así. Si tenemos ese pensamiento, el sistema de salud colapsa, sin tener en cuenta los robos que hay, ¿no? Ok, porque además eso lo mantiene también colapsado, pero supongamos que no hubieran robos, ¿cierto? Tenemos
todo ese proceso que depende de nosotros de mandarle al paciente lo que necesita para poder tomar decisiones o cambiar alguna conducta que el paciente ya tiene. ¿Ok? Entonces somos administradores de esos recursos. Bueno, ¿qué quiere decir? No solamente de las citas médicas, de todos los recursos de salud. Por eso es que yo tengo que tener información general, porque yo no voy a ordenar algo que yo no sé que existe, ¿cierto? Por ejemplo, un paciente que necesite atención domiciliaria, pero usted, señor médico, no tiene ni idea que eso existe, no sabe cómo mandarlo, no sabe que hay que adicionar los instrumentos de medicina familiar que vamos a ver a esa historia para poder que le autoricen eso a su paciente. Entonces, si usted no sabe eso, nunca lo va a mandar. ¿Y quién es el que se va a ver perjudicado de que usted no lo sepa? ¿Quién? Daniela. ¿Quién se va a ver perjudicado? Daniela Rodríguez. El paciente. El paciente. El paciente se va a ver perjudicado porque, pues, ni modo, o sea, usted no sabía que eso existía, entonces, pues, nada que hacer, ¿cierto? Entonces, somos administradores de los recursos. Manejamos muy bien las interrelaciones, entendemos ese proceso de cómo los miembros de la familia se relacionan entre sí y con el paciente que tenemos, ¿cierto? Hay familias que tienen una muy buena relación todos y se llevan súper divino, pero ¿a quién no le hablan y todo? Al paciente. El paciente no le habla a ellos y ellos no lo pueden ni ver al paciente, pero estos acá son súper divinos ellos con ellos. Entonces es la mejor familia, los mejores amigos y todo, pero ellos. Pero si nuestro paciente no está ahí, sino que está aquí aparte, nosotros le vamos a poner que tiene una buena función familiar. ¿Ustedes qué dirían? ¿Tendríamos que poner que tiene una buena función familiar o no? No. No, hay una interacción de él con la familia. Exacto, no. Independientemente de que estos sean los más lindos, los más bellos, los que le ayudan a todo el mundo, pero este es nuestro paciente y nuestro paciente tiene una malísima relación con esa familia. Y entonces cuando usted con la trabajadora social los manda a llamar, ellos están aterrados, pero venga, ¿yo por qué? O sea, ¿por qué nosotros? ¿Cierto? ¿Qué tenemos que ver ahí? Pues tenemos que ver porque son familia. Bueno, entonces eso hay que tenerlo presente. Conocimiento y habilidad para relacionarse con el equipo de salud disponible en esa comunidad. Entonces nosotros somos gestores, somos como organizadores de ese proceso integral. Entonces aquí vamos a terminar esa parte de principios. Quiero que hagamos un pequeño resumen de lo que entendimos, de qué fue o cuál fue el principio de medicina familiar que más me llamó la atención. A ver, por acá, cojamos de acá abajo, a ver, Ivonne Peña, ¿cuál fue el principio que más te llamó la atención y por qué? Aquí estoy, profe, qué pena, tenía problemas con el internet. Bueno, el principio que más me llamó la atención fue el 5, donde habla de comprender el contexto de la enfermedad, porque en este principio no se centran como solamente en o sea, muchas personas tienen la idea de que el médico solamente debe centrarse en la enfermedad como tal y ya. Ajá. Pero en este principio se habla de que al paciente, tanto al paciente como la enfermedad, se debe como observar desde un punto global para poder tratarlo de la mejor manera y así pues llegar como a la solución que se está buscando, o sea, tratar no solo la enfermedad, sino el entorno del paciente, la parte psicológica del paciente, el ámbito familiar y demás. Bueno, muy bien. A ver, cada uno me va a decir cuál fue el principio que más le llamó la atención. A ver, voy a mencionar 5 personas. María Alejandra Grisales, Rosy Vargas, Valentina Velázquez, por acá,
Isabela Moreno y André Felipe Palacio Palacio. ¿Listo? Entonces, ustedes cuéntenme cada uno cuál fue el principio que más les llamó la atención y por qué. Pueden, muchachos, prender su micrófono y hablar los que mencioné ahí. O si alguien quiere decir algo adicional, por favor, me levanta la manito, aparte de los que ya le pregunté. ¿Empiezo yo? ¿Puedo empezar yo? Sí, cualquiera, dale. Bueno, pues a mí la verdad todos me parecieron muy interesantes. Yo honestamente no tenía como conocimiento de como tal de qué se trataba la salud familiar, a pesar de que pues ya la había escuchado, porque creo que los profesores de la mayoría del anterior semestre eran médicos familiares. Pero entonces me llamó mucho la atención la 8, que era la de desarrollar las capacidades de autoconocimiento, porque pues sí, o sea, es verdad. Uno pues a veces no se le da como diagnósticos muy fuertes y uno por no saber manejar eso, pues no sé, habemos algunos pacientes que colapsamos ante ese tipo de diagnósticos. Y la 9 me gustó mucho también por la parte de la administración de los recursos de salud. Pues esa la empecé a tomar en cuenta fue relativamente hace poco porque generalmente uno de los libros de medicina que recomienda como ciertos diagnósticos, o sea, ciertos, sí, o sea, ciertos métodos de diagnóstico que honestamente pues son muy caros y pues en sistemas de salud como el nuestro a veces no son como muy recomendables porque se irían como muchos recursos ahí. Ya creo que Correcto, o eso sea, uno lo adaptaría a cada paciente, ¿no? Exacto, Muy bien, sí. muy bien. Los demás compañeritos que les pregunté. Profe, pues a mí me llamó mucho la atención también el 9, que dice que el médico pues, de familia es un gestor de los recursos, pues porque muchas veces los médicos están atados o poseen unos recursos muy limitados para cubrir pues con las necesidades sí, para la cobertura de salud pues de grandes poblaciones. Entonces pues en ese sentido me pareció bastante interesante. Ok, muy bien. Siguiente compañerito. Profe. Que yo. Dale. Pues a mí No me sé llamó cuál la dato. atención el 4, pues que habla del compromiso que debe tener el médico tanto con el paciente como con la familia, ya que uno no se trata de tratar una enfermedad, sino que uno trata a una persona y ante todo debe entender el entorno en el que el paciente vive y hacer sentirlo a él como tanto a él como a su familia, haciendo Correcto. todo lo que esté al alcance del médico. Correcto, muy bien. ¿Quién sigue? A mí me llamó mucho la atención el número 7 de los 9, que dice que el médico de familia ve a sus pacientes en las casas, así como en el consultorio y en el hospital, ya que al cambiar de pronto el ambiente laboral, entonces él puede profundizar más sobre las prácticas de familia y pues profundizar más y dialogar con la familia del paciente, de cada uno de los pacientes, ya que en el Fíjese que, hogar suceden muchos de los grandes eventos. perdón, Rosy, fíjate que esa es una de las cosas que vamos a explorar este semestre. Precisamente nosotros vamos a hacer la valoración psicosocial de unas familias, entonces allí vamos a aplicar y vamos a conocer muchos de esos riesgos, ¿vale? Exacto. Gracias. ¿Quién más, muchachos? Profe, pues a mí me llamó la atención el de aprovechar cada contacto con el paciente, porque hubo pues un momento en la lectura donde nos hablaba que el médico se reunía con el paciente 4 veces al año, más o menos, y pues no se trata solamente como de en el momento que en la cita hablar como de qué padece solamente y la enfermedad, sino también enfocarse en el contexto del paciente en general, o sea, cómo son sus hábitos, cómo es la convivencia y pues en general. Ok, Valentina, ahí quiero aclarar un poco de que no es que uno tenga que verse 4 veces al año con un paciente. Realmente eso depende del ciclo vital en el que esté el paciente, ¿sí? Si es un lactante menor, es cada 3 meses, ¿sí? Si es un lactante mayor, es cada 4 meses. Luego en el preescolar es cada 6. Y luego en el escolar anualmente. En la adolescencia es por lo menos una vez en cada etapa de la adolescencia, ¿sí?
Y en la edad adulta, por lo menos cada quinquenio como mínimo, si no tiene ningún factor de riesgo. ¿Listo? Entonces, fíjate que se va ampliando a medida que la persona se va volviendo adulta. Y luego vuelve y aumenta cuando lleguemos al adulto maduro y al adulto mayor. Entonces, dependiendo del ciclo vital a sí mismo, ¿listo? Porque no daríamos abasto, pues, viendo cada 3 meses a los pacientes en general, ¿no? Tiene que ser según el riesgo que hayamos medido, ¿vale? Pero está muy buena tu anotación. ¿Alguien más quiere participar? Ese sí que le gustó el 7, ¿no? Le gustó a varios el 7. Ajá. Correcto, correcto, muy bien. ¿Y qué conclusión podemos hacer o quién quiere dar su punto de vista de todo ese proceso de por qué surge la medicina familiar en el mundo? ¿Qué entendió de una manera resumida de cuál es esa importancia de que tengamos hoy en día medicina familiar? ¿Quién quiere, a ver, así libremente eh, dar su punto de vista de lo que entendió? Profe, A ver, Douglas. pues siempre va a surgir la necesidad para poder entender como tal un fenómeno, una enfermedad, de saber quién es el paciente, quién es el que lo rodea, cómo es su convivencia y cuáles son los factores que presenta. Entonces, de esta manera debemos hacerle un estudio completo, sistematizado, para así mismo brindar una mejor atención. Ok, correcto, muy bien. Listo, muchachos. Muy bien, entonces este es nuestro tema de hoy. Voy a ver del grupo C quién está presente. Vamos a ver, me contestan, por favor. Daniela González. María Alejandra Grisales. Presente, profe. Grisales. No cogía Dime. el micrófono. Presente. ¿Quién? González. Ah, González, correcto. María Alejandra Grisales. Presente, profe. Michelle Douglas Gómez. Presente, profe. Bruce Gómez. Yo estoy, profe. Ah, ok. Manuela Fernanda Guerrón. Presente, profe. Gabriela Gómez. Presente. Muy bien. Ángela Sofía Hernández. Ángela no. Isabela Hidalgo. John Edinson Hoyos. Juan Guillermo López. María Camila Luna. Miller. Presente, profe. Miranda.